Me parece que el título Conferencia Histórica es un título que no corresponde mucho. Yo quisiera que fuera más bien una breve exposición de un trabajo que yo vengo haciendo desde hace muchos años. Yo nací aquí en Sogamoso, en lo que hoy es el Colegio Silvestre Arenas, es decir, en la antigua escuela o concentración escolar rural Venecia. Crecí en ese entorno veredal y en ese entorno veredal, en muchas de las fiestas, cuando yo fui niño, fui angelito. Se hace un análisis de evaluación de impacto en la comunidad, para esto se cogen muchas de las guías que tiene la UNESCO sobre el impacto sociocultural de la fiesta y se integró al trabajo el resultado de una revisión infográfica de referencia la vida, obra y milagros del santo franciscano y algunas consideraciones sobre la historia de esta congregación católica en Colombia, a las cuales hoy no me voy a referir porque considero que no son pertinentes. Para una mejor contextualización, yo hice un viaje de 33 días a España, donde estuve recorriendo desde Torrehermosa, el municipio donde nació San Pascual, hasta Villarreal, donde falleció y donde hoy se conservan sus restos. Permítanme anticiparme a algo muy importante que hay que decir, y es que en 1592, cuando muere San Pascual Bailón, se dan una serie de milagros inmediatos a su muerte que generan toda una peregrinación de muchísima gente a Villarreal. Villarreal es un municipio, digamos, en tamaño es más o menos del tamaño de Sogamoso, pero en población es del tamaño de Paipa. Es un municipio de 50, 60 mil habitantes, pero que por la arquitectura que tiene casas de una o dos plantas, entonces territorialmente es amplio, pero en habitantes tiene alrededor de 50 o 60 mil habitantes. Pero cuando se da la muerte de San Pascual y se genera esa peregrinación de personas, el municipio se vuelve inhabitable. Entonces se generan una serie de milagros. El primer día, el segundo día mucho más, el tercer día ya había medio país, medio España en Villarreal y hubo que acudir a la fuerza pública para prevenir que la gente pues, pudiera profanar el cadáver de San Pascual. A partir de eso se logra cerrar la puerta, inicialmente lo estaban velando en el convento, luego lo pasan a la iglesia, pero logran cerrar las puertas de la iglesia y la comunidad procede inmediatamente a darle sepultura, para lo cual rocían el cuerpo con cal. Todos sabemos que cuando se rocía cualquier elemento con cal, su proceso de descomposición es mucho más rápido. Sin embargo, a raíz de todos los milagros que se dan, inician el proceso de investigación para inicialmente su beatificación, luego su canonización, y descubren que el cuerpo se mantiene incorruptible. El cuerpo se mantuvo incorruptible hasta 1936. En ese año se produce un incendio que acaba con la iglesia, acaba con el cuerpo, pero de todas maneras se logran rescatar sus cenizas y sus cenizas hoy reposan allí en Villarreal. Aquí estamos viendo parte de la plazoleta que hay al frente de la basílica. Es una basílica mayor, pontificia. Este es el altar mayor que está en la parroquia de San Pascual Bailón de Madrid, donde también se le venera. La basílica, que es santuario eucarístico internacional, y el sepulcro, el que está ahí poniendo la manito sobre la mano de la efigie que se construyó sobre sus cenizas en plata, está en plata maciza. Pues soy yo, hay ahí un denario como este, que lo sometimos allá a bendición de San Pascual. Vinieron dos de España, este que conservo yo y uno que posee Plinio. La metodología permite que en el texto se identifique en la fiesta un orden ceremonial, social, discursivo y simbólico. Esta es una fiesta que por su carácter pudiera definirse como cívico-religiosa. ¿Cuál es la diferencia entre una fiesta cívica? La que organiza la comunidad sin presencia del poder eclesiástico. Una fiesta religiosa, pues una fiesta que tiene componente esencialmente religioso, cualquiera que sea el credo. Una fiesta cívico-religiosa tiene los dos componentes y en este caso se considera que es cívico-religiosa porque normalmente quien la organiza es la comunidad, y salvo en la fiesta oficial, que es el 17 de mayo, generalmente en los bailes, fiestas o mandas, como también se llaman en las casas campesinas, no hay presencia de sacerdotes. Hay un ofrecendero, hay una persona que está haciendo las oraciones, que está rezando la novena, pero no hay presencia de sacerdote. Entonces es cívico-religiosa porque compromete la parte espiritual, la parte de creencia religiosa, pero es organizada por la comunidad.
En cuanto a la agenda de exposición es muy amplia, vamos a ver en primer lugar la fiesta como objeto de estudio de la historia, luego nos contextualizaremos en el espacio, que es Sogamoso como zona de estudio, haciendo una breve referencia al final sobre la importancia de Munguí. Allí voy a contar un hecho curioso que forma parte de las mentalidades y de las tradiciones acá en la región. El tercer capítulo se dedicó al santo, entonces toda la biografía en la sabiduría popular, la verdad sobre el santo, San Pascual después de su muerte, los golpes de San Pascual, que es un fenómeno muy interesante, y San Pascual y su patronazgo oficial. Como sé que a las 9 viene el padre a hacer la celebración eucarística, en lo que corresponde a mi exposición vamos a hacer hoy hasta ahí. En esta primera parte vamos a hacer hasta ahí. En la segunda parte vendrá entonces la celebración eucarística a las 9, y cuando Plinio vaya a iniciar el espacio de las piezas y la parte alegórica de la fiesta, yo voy a tomarme unos minutos para explicar ahí sí cómo es la fiesta, cuáles son sus generalidades y cuál es su estructura. Nosotros identificamos en todas las fiestas 3 momentos característicos: los actos preparatorios, los actos centrales y los actos complementarios. Entonces ahí me tomaré 15 minutos, creo que no me voy a extender mucho porque no vale la pena que yo les cuente lo que ustedes van a ver, pero pues vamos a hacer una breve referencia. Unas conclusiones y una sesión de preguntas que si en el momento que yo termine, antes de la Eucaristía, alcanzamos a hacer alguna retroalimentación, pues bienvenido. Y como todos saben, pues la alegoría, la fiesta y las piezas van a ir de 10 de la mañana a 4:30, a las 4:30 el reconocimiento de agrupaciones musicales, por lo que los invitamos a que permanezcan. Bien, este músico que está aquí soy yo, en el año 91, es una foto que se toma en la vereda Venecia, donde yo me crié, en la casa de la familia Alarcón. La metodología de trabajo se desarrolla desde una perspectiva integral en la que, pues como ya lo mencioné, asisto a más de 40 fiestas. Estoy hablando de lo que hice después de la década del 90, porque obviamente en mi niñez participé en muchas que no recuerdo y de las que no hay registro, que quedaron, pero del 90 para acá muchas quedaron en medio audiovisual, y de ese medio audiovisual se empezaron a decantar los elementos de análisis. Una vez identificados esos elementos, se hace una revisión bibliográfica, encontramos que hay ya muchas publicaciones que dan cuenta de la fiesta, particularmente en Sogamoso tenemos a la doctora Lilia Montaña de Silva Celis, que en paz descanse, que hace una primera descripción de la fiesta en su libro Mitos, Leyendas, Tradiciones y Folclor del Lago de Tota, y en la colección de la nueva revista colombiana de folclor que edita el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, hay también algunas referencias a la fiesta en Boyacá y a la fiesta en los Llanos Orientales. Se acopia también la investigación bibliográfica que tiene que ver con la biografía del santo, se configura ese estado del arte y se hace un análisis sobre actos festivos. Para esto yo me incorporo como investigador asociado de la Red Internacional de Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, Red RIEF, que en Colombia está representada por Intercultura Colombia, y asisto a varios seminarios, congresos, foros y demás eventos académicos. Para efectos de la historia de los franciscanos en Colombia, se contactó directamente al superior de los franciscanos del distrito Santa Fe en Colombia, que es el padre Luis Carlos Mantilla Ruiz. Es una persona que tiene una formación académica, pues que me demoraría yo en comentarles, pero que tiene varias maestrías, varios doctorados, es miembro de 12 academias de historia a nivel internacional, y con él se dialogó y se acopió también un volumen una colección de 4 volúmenes sobre la historia de los franciscanos en Colombia, para decantar un poco cómo los franciscanos llegan a esta región y cuál es la diferencia que hay entre la comunidad de los franciscanos con los dominicos, con los jesuitas y con otras comunidades que llegaron en la época de la colonia. Finalmente, todo eso se enriquece en las posturas teóricas y conceptuales, no necesariamente coincidentes, de muchas personas que fueron conociendo el trabajo y su evolución, y en la socialización que se hizo en muchos de los eventos a los que asistí. Aquí están apenas registrados 6, pero fueron más de 12. En Bucaramanga el Congreso Colombiano de Historia, en Tunja el Simposio Regional sobre Historia Regional y Local, en Bogotá el Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, en San Juan de Pasto el Congreso Internacional de Antropología Aplicada, que en 2009 tuvo como eje central de las conferencias y las ponencias el tema de fiesta. En Bogotá, 3 años después, el tercer Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura,
en Barquisimeto, Venezuela, el Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Venezuela, y pues obviamente en España también se hizo una retroalimentación en los espacios de seminarios festivos que se hacen en la Universidad Complutense de Madrid, de la que para orgullo mío fui profesor invitado durante un mes en calidad de investigador asociado. Mucha gente me pregunta por qué desde un programa de maestría en historia abordo yo el tema de fiesta. Normalmente la gente asocia la historia a los hechos de la evolución social, política, militar y económica de los territorios. Entonces siempre que yo digo, yo soy magíster en historia y me dicen, ¿en qué año fue que Simón Bolívar hizo tal cosa? Yo digo, no tengo ni idea, porque no es el eje mío de historia, no es la historia cronológica antigua de larga duración, sino los hechos de la historia, de la nueva historia, que hoy hablan de la historia de las mentalidades, de la historia de las ideas, de la historia de la cultura, de la historia social, de la historia cotidiana e incluso de la historia inmediata. Para eso nos centramos en varios autores que han definido el tema de la historia a nivel internacional. Uno de los más importantes para mí en la conceptualización fue Michel Bovell, que desde sus estudios sobre el tema de la Revolución Francesa empieza a hablar de los actos festivos conexos a la Revolución. Entonces dice él que en la instantaneidad de la fiesta se concentran todos los sueños de un instante. ¿Qué permite esto? Pues que desde la multiculturalidad y la plurietnicidad que siempre han estado presentes en la conformación de los pueblos de América, en el siglo pasado, estoy hablando del siglo XX, empezaron a tener visibilidad y a ganar espacios en los marcos constitucionales y sociales. En el caso nuestro hay un proceso muy importante que está en deuda de ser investigado y de ser difundido, que es todo el proceso que se hizo con el Plan Nacional de Rehabilitación en los años 88, 89, 90 y 91, porque a propósito de nuestro hoy presidente, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, que fue del M19, el M19 se desmoviliza en esa época y hace unos aportes muy significativos a lo que fue la reconfiguración de la cultura en los territorios, de los planes territoriales y nacionales de cultura, y cómo desde el Plan Nacional de Rehabilitación se fortalece lo que en aquella época era Colcultura, el Instituto de Cultura de Colombia, cómo se articula lo que en ese momento se denominó los encuentros ALUNA, Imagen y Memoria de las Jornadas Regionales de Cultura Popular, de los cuales los más importantes fueron el primero que se hizo en Monpós, que se llamó, se me fue, el de Monpós que se llamó, bueno, fue en torno a la cultura del río, luego se hizo la magia del Caribe, luego se hizo en Barranca Bermeja, luego se hizo también uno en Quibdó, luego se hizo uno en Silvia, Cauca, y finalmente uno en Florencia, en donde se hizo un encuentro de colonos. Pero como todo ese ejercicio que hizo Colcultura y todo ese aporte que el M19 hizo desde el Plan Nacional de Rehabilitación a la configuración de los nuevos planes territoriales y nacionales de cultura en Colombia, entraron en la Asamblea Nacional Constituyente a nutrir y a fortalecer la visión de una cultura nacional en nuestra nueva Constitución. Entonces, en la nueva Constitución el Estado reconoce ese carácter pluriétnico y cultural que tiene el país y que luego se desarrolla durante el 91 al 97 en la Ley 397-97, que es la Ley General de Cultura. Joseph Fontana, que es otro de los historiadores en los que me basé para la fundamentación conceptual, dice que es erróneo el concepto peyorativo que durante años ha asignado las categorías de culto o inculto. Y él lo que plantea es que nadie es inculto, solo que tenemos culturas distintas o niveles distintos de formación cultural. Él define cultura, incultura, civilización y salvajismo y dice que efectivamente hay una sociedad dinámica en la que esos cuatro conceptos se relacionan y las culturas son diversas y se influyen entre sí. Ese criterio básicamente arranca con la Revolución Francesa, se empieza a aceptar en el siglo XVIII, cuando las clases predominantes reconocen que el pueblo también tiene sus propias formas de expresión y nace el concepto de cultura popular. En un documento que yo recomiendo leer para quienes son estudiosos, porque entiendo que aquí hay varios de ustedes que son académicos, creo que está en el volumen 4 de la tercera temporada de la Revista Colombiana del Folclore, de Ofelia Columba de León Meléndez, sobre cultura popular, culturas populares y cultura de masas, se hace una descripción muy amplia de estos conceptos. Pero la cultura popular, tal como se ha definido, abarca otros tiempos, otros campos más amplios que los que actualmente estudia el folclore. Digamos que hay en Colombia
hay todavía, y desde el ámbito educativo, que es el que me corresponde, hay todavía una categorización errónea de la cultura. Y si ustedes alguna vez han hecho un curso, un taller, han ido a una conferencia sobre historia del arte, normalmente la historia del arte se limita a dibujo, pintura y escultura. Y uno se pregunta, ¿y dónde está lo demás? Pero aún en la escuela, y no solo en Colombia, sino todo en el hemisferio occidental, uno ve que la estructura académica de los planes de estudio empieza en la pirámide con las materias que sirven para trabajar: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. Luego vienen las ciencias humanas y de último están las artes. Y también dentro de las artes hay una categorización, porque casi siempre las artes plásticas y visuales están por encima de las artes musicales y las artes musicales por encima de las artes escénicas. Entonces aquí lo que se trata es de que hay una cierta categorización peyorativa, y entonces uno cuando habla de que alguien es culto es porque escucha música clásica, porque ve ballet, porque va a ópera o porque va a zarzuela. Y entonces cuando va a haber un grupo de danza tradicional, eso ya no es cultura, es folclore. Esa recategorización del significado del folclore es algo que está en debate en este momento en el país y que yo invito a que pues alimentemos ese debate. A esta categoría del folclore, que como lo definía Abadía Morales en su compendio general, comprende todas las formas en que un pueblo sabe, hace, piensa, dice, cree o crea. Se le agrega desde la cultura popular, la economía, la tecnología y la religión. Y en el caso particular de la gran mayoría de países de América, pues nosotros compartimos con la colonización tres elementos comunes: el lenguaje, el idioma castellano que llega con la colonia, la religión, que mayoritariamente es católica, y la trata de esclavos, que no solo fue con los negros africanos, sino también con las comunidades indígenas o con lo que hoy han dado a llamar los pueblos originarios. Esta última área le otorga un papel preponderante, pues permitió que las clases populares integraran al cristianismo muchos elementos ya existentes en las viejas religiones de la tierra. Michel Bodel dice que contextualizar el significado de la fiesta como objeto de estudio de la historia, y en el caso particular colombiano, implica reconocer que la sociedad suramericana vivió la imposición de un modelo festivo, europeo, cristiano, sobre un legado precolombino, sobre aportes africanos que han conservado vitalidad, capacidad de resistencia y de adaptación. Nosotros encontramos fiestas familiares que celebran nacimientos, aniversarios, matrimonios, primeras comuniones, actos de tradición religiosa como bautismos, confirmaciones, duelos. También la muerte se celebra. En la costa del Caribe nosotros tenemos una manifestación muy importante que son los cantos de Zafro Lumbalú, en el Pacífico tenemos los cantos de Chigualo o Gualí, y aquí en Boyacá yo de niño participé en lo que se daba a llamar los angelitos bailados. Hay un artículo mío en una revista que se llama Contestarte, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, que se titula Muere la muerte, y es un cuestionamiento sobre los nuevos planes de previsión exequial frente a las tradiciones fúnebres que se hacen en los territorios y que están prácticamente en desaparición. Para este caso se consultó al historiador Marcos González Pérez, que es un experto en fiesta, es la persona que más sabe de fiesta en Colombia y que de hecho fue quien dirigió mi trabajo de investigación. La fiesta, en conclusión, debe asumirse con total rigurosidad cuando de estudio histórico se trata, no solo porque este primer capítulo de la tesis señala, sino porque los espacios que ha ganado como objeto de investigación permiten contextualizarla como momentos de encuentro social en el que todas las miradas y tendencias de la historia pueden caber. Hoy en Sogamoso, para fortuna nuestra, hay muchas organizaciones, muchos investigadores independientes que han asumido el estudio de San Pascual Bailón como un hecho fundamental de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entre ellos la Fundación Hichana Huitaca, pues por supuesto la maestra Karen también dentro de su ejercicio ha hecho una investigación, pero hay también otra serie de investigadores independientes que están abordando este análisis. En cuanto a Sogamoso como zona de estudio, pues no me voy a detener en eso. La frase que creo que nos sabemos todos de memoria del magistrado Alfonso Patiño Rosselli, que en paz descanse, a medida que pasan los años, como va creciendo en uno el orgullo de ser de Sogamoso, de haber nacido en esta ciudad altiva y generosa. Admiro cada día más mi condición de hijo de esta tierra. Los honores y las dignidades las dan los hombres, pero ser sogamoseño es un privilegio concedido por Dios. En el caso de Sogamoso, el cacique Suamox, el cacicazgo de Suamox
Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo que practico a veces el ciclismo encontraba que hay una travesía muy importante que se hace, que se llama Cacique Suamox. En la UPTC tenemos un auditorio que a veces se dice Cacique Suamox. No, no hay en la historia muisca, ni en la historia de ninguna cultura precolombina, ningún cacique que se haya llamado Suamox. Sua, Sol y Mox Morada era el nombre de la ciudad. Sua, Sol y Mox Morada, Morada del Sol, era el nombre de la ciudad. El cacique de Suamox se llamaba Sugamuxi, ¿listo? Y este último poblado, como todos sabemos, albergaba el Templo del Sol, que es uno de los principales centros de adoración al sol que hay en toda América. Boyacá, como todos sabemos, está conformado por 123 municipios, se estructura en 13 provincias, 2 zonas de manejo especial, que son el distrito fronterizo de Cubará, que limita con Venezuela, y la zona de manejo especial de Occidente, que está toda el área de Puerto Boyacá, la ribera del río Magdalena. Históricamente los nombres de esta provincia responden a 4 categorías específicas: la ubicación geográfica, en el caso de la provincia de Occidente, Norte, Centro y Oriente, los apellidos de personajes reconocidos en la historia o en la política, como Ricaurte, Márquez, Neira, Valderrama y Gutiérrez, los nombres indígenas, como Lengupá, Tundama y Sugamuxi, y la tradición histórica que aplica solamente a la provincia de La Libertad. Libertad y Sugamuxi eran una sola provincia hasta hace pocos años, así como el territorio que hoy es de Casanare y Boyacá eran hasta 1974 un solo departamento. Mi abuelo, que nació en Casanare, en su cédula dice Boyacá, ¿sí? En 1974 se da esa excisión. Para ese efecto es muy importante también analizar los estudios que se están haciendo desde los llanos orientales. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla corresponde a Murcá, es del año 2007 y corresponde a una camioneta tipo estacas que venía desde Paz de Ariporo con su altar montado sobre la carrocería. Aunque la configuración de un estado del arte para este trabajo se identificó la existencia de baile de San Pascual en la zona llanera, particularmente yo tuve conocimiento en Maní, Casanare y en Arauca, la ciudad capital del departamento. Se verá más adelante cómo esas formas de aculturación que tiene la fiesta en esa zona son totalmente distintas a las que caracterizan a la provincia de Sugamuxi. Sin embargo, hoy en día muchas de las estructuras que se están haciendo en las fiestas de San Pascual Bailón, en municipios o en territorio de los llanos orientales, no solo de Casanare, sino de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, también han adoptado mucha de la estructura que hacemos acá en Boyacá y evidencian una tradición antigua de la época de la colonia de las misiones franciscanas como fruto de un proceso reciente de interfluencia. Este término es un término muy importante que para los jóvenes que están acá, que sé que están estudiando, vale la pena analizar y que desarrolló el maestro Samuel Bedoya, músico. Hay una revista muy importante para el sector cultural que se llama A Contratiempo. Esa es una revista que ya no se edita, pero que si ustedes buscan en Google revista A Contratiempo la van a encontrar en todas sus temporadas. Ahí van a encontrar este tema de la músicas de zonas de interfluencia, y es como las culturas, no es que yo llego al límite entre Boyacá y Casanare y hasta aquí bailo torbellino y de ahí para allá bailo joropo, sino cómo se entrelazan, se entrecruzan, y cómo nosotros podemos tener un pasillito que suene a joropo o un joropo que suene a torbellino inclusive. Depende mucho de las marcaciones para los que son músicos, si está en 3/4 o en 6/8. Pero ese tema de la interfluencia es muy importante. En cuanto a la fiesta muisca, el doctor Eliezer Silva Celis, ex rector de la UPTC, ex director y fundador del Museo Arqueológico que hoy lleva su nombre, decía que los indígenas celebraban fiestas religiosas en honor a la avenida de Bochica. Los regocijos consistían en procesiones, romerías, peregrinaciones o rogativas, y la procesión era empezada por los jeques que lucían coronas de oro. En dichos festejos la chicha ejercía un papel importante porque el último día había carreras a pie, se premiaba a los vendedores y todos los indígenas del cacique para abajo se embriagaban. Esto tiene mucho que ver no solo con las fiestas que se hacían a Bochica, acá en Sogamoso, sino las que se hacían a Bachué, en el lago de Tota. Para quienes somos bailarines, hay un personaje de la cultura muisca que es fundamental, que es la india Siramena, a quien se le atribuye el origen mítico del lago de Tota. Sobre eso no me voy a detener. Y otro historiador colombiano, el doctor Enrique Otero da Costa, decía que cuando los indios de Sogamoso conmemoraban la creación de la luna,
En una fiesta simbólica que llamaban Huan, formaban una comitiva de 12 indios vestidos de púrpura y adornados con guirnaldas de bellas flores y pájaros de rica pluma, que capitaneados por un jefe vestido de azul, encabezaban el desfile entonando sentidos cantares. Esta cita no podemos dejarla desapercibida, primero, por el número 12, múltiplo de 3. En la tradición danzaria de Boyacá hay lo que nosotros llamamos las danzas de mata redonda, las danzas de 3, que hay 3, hay 6, hay 9, hay 12 y todos van en múltiplos de 3. Gracias, maestra. Y en la fiesta de San Pascual Bailón, en la estructura que nosotros tenemos, cada hombre que sale frente al altar a bailar debe bailar con 3 mujeres. Pero lo ideal es que ese hombre baile en cada una de los 3 momentos en que se repiten las piezas. Esa terquedad del número 3 y de los múltiplos de 12, de los múltiplos de 3, enlaza mucho las tradiciones indígenas, de las cuales dan cuenta los cronistas, con las tradiciones que hoy nosotros consideramos mestizas, pero que posiblemente pudieran haber tenido su origen en una tradición realmente indígena. Y lo otro, los colores, los indios vestidos de púrpura y adornados con guirnaldas de bellas flores, capitaneados por un jefe vestido de azul, porque normalmente también en algunas estructuras de fiestas a las que yo asistí, encontraba uno que la angelita iba de púrpura y el angelito iba de azul. Entonces, ese significado que hoy asumimos como mestizo, ¿qué significaba para nuestras comunidades ancestrales? Es algo que no podemos dejar pasar por alto. Todo esto hace pensar en una asimilación ornamental de elementos rituales indígenas dentro de la fiesta San Pascual Bailón, que pudo confundirse con elementos católicos y pasar inadvertida durante la colonia. Aquí a la izquierda tenemos un petroglifo que está curiosamente a pocos metros del colegio del cual soy rector, que es aquí en la vereda Pedregal, al que los campesinos conocen como la piedra de la custodia. Es una figura, 2 triángulos enfrentados por la punta con una serie de rayos. En el texto que hace Miguel Triana sobre la civilización chibcha explica todo lo que significa la iconografía muisca. Esto pudiera ser una deidad para los muiscas, pero resulta que llegan los franciscanos y les muestran esta estampita. En esta estampita está San Pascual Bailón con sus ovejas en un entorno campesino, adorando el Santísimo Sacramento del altar puesto en una custodia que curiosamente tiene también la forma de 2 triángulos enfrentados y tiene rayos. Y entonces la primera hipótesis de trabajo que yo manejé y que por supuesto no pudo ser comprobada, no está totalmente descartada, pero no es una hipótesis comprobada, es que por semejanza formal, cuando los indígenas ven esto, no ven a un fraile franciscano adorando el Santísimo Sacramento del altar en una custodia, sino ven un ser humano campesino en un entorno rural adorando el sol. Esa es una hipótesis pues que está en discusión, insisto, no ha sido comprobada, pero da cuenta de muchos otros elementos que a lo largo de todo el continente americano se dan. Para quien ha leído de pronto a Fernando Ortiz, historiador cubano, tiene un libro que se llama Los bailes y el folclore de los negros, los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba. Él hace toda una remembranza muy parecida sobre lo que fue el influjo de la religión católica y, por ejemplo, la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre. En Colombia también tenemos casos similares. Nada más la Morenita de Huicán, pues es una virgen negra. Tenemos el caso del Zampacho en Quibdó, de la Virgen del Carmen en Buenaventura, de la Virgen de la Candelaria en Cartagena y de otra serie de devociones a santos católicos que pudieran tener origen en tradiciones indígenas o en tradiciones negras. En cuanto a los primeros evangelizadores en Sogamoso, los indígenas chibchas tuvieron por doctrineros a los padres de la Orden de San Francisco. Ellos llegan en 1550 y Fray Francisco de Vitoria escoge a Sogamoso como doctrina para evangelizar a los indios. En las noticias historiales y en las crónicas antiguas se habla de indios, hoy hablamos de indígenas o pueblos ancestrales. Esa imagen que vemos ahí es una estatua que hay de Fray Francisco de Vitoria en Valencia, España. Ese fenómeno sociológico de transculturación se efectúa vertiginosamente. Las comunidades indígenas aceptan la nueva religión, el idioma español, la dieta, el vestido, las herramientas, las costumbres de los conquistadores y colonizadores. El convento franciscano de San Martín en Sogamoso se establece en 1553
y se configura como uno de los más antiguos de lo que hoy es el territorio colombiano. ¿Qué diferenció entonces a los franciscanos de los jesuitas, de los dominicos y de otras congregaciones religiosas? Que la mayoría de congregaciones religiosas llegaron a imponer, los franciscanos no. Los franciscanos llegaron más bien a conmover y cautivar, o sea, los franciscanos lo hicieron por las buenas. Entonces hubo también algo de lo que los historiadores llaman un ladinismo indígena, que fue que si el colonizador me hace pasito, yo como indígena también le hago pasito y nos entendemos. Y entonces en ese hagámonos pasito, muchas de las tradiciones indígenas con las cristianas, con las católicas, se fueron entrelazando. Esa es un poco la teoría central. Sogamoso a través de la historia, yo no me voy a detener mucho acá, se cuentan varios de los cronistas historiadores, que fue tomada por don Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537 y 2 años más tarde, en 1539, por don Baltasar de Maldonado. A la llegada de los españoles, como todos sabemos y como ya lo mencioné, gobernaba el cacique Sugamuxi, que luego, cuando es convertido a la religión católica, casi todos los indígenas tomaron nombres españoles. Entonces se llama don Alonso y bueno, él fue, lo que hay que decir aquí es que Sogamoso no fue fundado, Sogamoso ya existía, es un pueblo de indios. Por eso cuando nosotros nos convocamos el 6 de septiembre, no nos reunimos a celebrar la fundación de Sogamoso, porque la fundación de Sogamoso no se conoce, es inmemorial. Nos reunimos a conmemorar el momento a partir del cual se le concedió a Sogamoso el derecho a usar escudo de armas y se le dio la categoría de villa republicana. Pero Sogamoso es anterior a la conquista. El cacique Sugamuxi termina convirtiéndose a la religión católica, asume el nombre de don Alonso. Silva Celis menciona que la muerte de este famoso cacique ocurrió 24 años más tarde y que los padres franciscanos le dieron sepultura. Esa primera aparición de los franciscanos permite establecer vínculos muy estrechos frente al origen de la fiesta, o más bien frente a la presencia del santo San Pascual Bailón en los procesos de adoctrinamiento católico. Los españoles llegan por primera vez en 1537, la ciudad es erigida en parroquia en 1779, Sogamoso tiene protagonismo en la vida nacional por la adición que hizo a la Revolución Comunera en 1810, también en 1810 firma el Acta de Independencia, se constituye en provincia libre, desconoce al gobierno español y la Junta Suprema de Bogotá le otorga el 6 de septiembre de ese año el título de villa republicana, el derecho a usar escudo de armas. En 1811, un año después, la ciudad de Tunja sanciona su constitución y Sogamoso también adhiere a esa constitución. Y en 1814 se organiza la provincia de Tunja, que se divide en 5 departamentos, con denominaciones de oriental, occidental, norte, noroeste y sur. Sogamoso estaba adscrito, por supuesto, al departamento oriental. La evolución territorial no la voy a mencionar, pero básicamente la transformación del territorio de Boyacá pasó de provincia a departamento, a cantones, a parroquias y a curatos. Eso pues es un tema que no vale la pena ahorita tocar, sé que estamos cortos de tiempo. ¿Por qué es importante Munguí en este estudio que tuvo como eje básicamente a Sogamoso? Según la cédula real del rey don Carlos III de España, llamó Monjiú es un cerro que hay tutelar en España, a este pueblo cuando concedió el permiso a los padres para dirigir el convento de su iglesia. Entonces acá está el convento y acá está la iglesia. El pueblo debe su origen a los franciscanos en 1555 y en 1557 fundan el convento, regentan la parroquia hasta 1898, cuando se la entregan a la diócesis. Posteriormente, en 1931, les es restituida su autoridad sobre ese complejo. Los franciscanos también construyeron la capilla que queda cuando uno va para el puente de Calicanto, una cuadrita hacia abajo, y por supuesto el puente de Calicanto por el cual se cree pasaron toda la piedra. Este capítulo merece especial atención Nuestra Señora de Monguí, patrona de Boyacá, a quienes millares de peregrinos visitan el 14 de diciembre de cada año. La historia del milagroso cuadro evidencia la manera, de alguna manera, la fraternidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que la corona envía 2 patrones a Sogamoso y Monguí al mismo tiempo. Para Monguí venía San Martín de Tours y para Sogamoso venía Nuestra Señora. Ubican los cuadros en cada municipio y al día siguiente amanece Nuestra Señora en Monguí y San Martín en Sogamoso. Cuando van a empadronar, a empotrar los cuadros, se dan cuenta y los vuelven a cambiar.
Y eso sigue sucediendo durante mucho tiempo hasta que les montan guardia para saber quién es el que está cambiando los cuadros. Entonces ponen el cuadro aquí, les montan unos centinelas y milagrosamente los cuadros se trastocan en su imagen y siguen Sogamoso San Martín y en Monguí Nuestra Señora. Por esa razón se dice que Monguí y Sogamoso son pueblos hermanos, no solo porque comparten límite territorial y frontera, sino porque comparten esa doble devoción a sus dos santos, el que le asignó la corona y el santo que se quiso quedar. En cuanto a San Pascual Bailón, esto es tomado de la novena: y si divinos favores repartes tan liberal, darnos a todos salud cual médico celestial y la paz universal, y pues que todos los días tu protección esperemos. Siempre se responde a los gozos, se responde: en la tierra celebremos San Pascual su soberanía. Esta imagen que están viendo acá es una imagen que llegó en el siglo XVI, se conserva en la casa principal de la orden en Bogotá, que está ubicada sobre la carrera séptima con calle 16A, donde está pues la oficina de los superiores. Es una estatua en piedra maciza que pesa no sé cuánto, nosotros no la pudimos mover entre 10, no sé cómo la bajaron, cómo la trajeron desde Barranquilla hasta acá y cómo llegó ahí, y está en tamaño natural. Para hablar de San Pascual en la sabiduría popular, esta imagen que estamos viendo aquí en 2D está en 3D en su altar principal, corresponde al altar de la parroquia de San Pascual en Madrid. Son varias las versiones que superviven en la sabiduría popular cuando se indaga sobre el santo y su biografía. Digamos que uno de los ejercicios que yo hice cuando iba a las fiestas era: a cualquier devoto me le acercaba y le decía: ¿su merced hace cuánto es devoto? Desde que nací, porque mi mamá lo hacía y mi abuelo lo hacía y mi bisabuelo lo hacía. Ah, bueno, ¿y qué sabe de San Pascual? No, pues que es mi papá, mi patrón, él es el que me cuida, me protege. Pero ¿qué sabe de él? ¿Dónde nació? ¿Y él es patrón de qué? ¿Y cuántos años vivió? Entonces, digamos que eso me llevó a estructurar 3 versiones principales que encontré. La primera es que mucha gente cree que Bailón es un mote que le ponían porque bailaba mucho. De hecho, cuando se hizo, les contaba yo que esta tesis fue plagiada, y cuando se hizo la demanda ante la Dirección de Nacional de Derechos de Autor, el abogado que yo contraté pensó que el santo se llamaba Bailón porque yo era licenciado en danza, que yo había estudiado eso, lo había puesto así. Entonces muchos de los entrevistados creen que San Pascual era un fraile que bailaba mucho y que de ahí el bailón, y que por eso se convirtió en patrón de los bailarines y en consecuencia de los bailes o fiestas que se celebran en su honor. Esto es particularmente notorio en los llanos orientales y con mucha más fuerza en el departamento del Meta, donde se hacen varias fiestas. Esta es una fiesta que organiza muy tradicional una institución educativa en honor a San Pascual, a quien lo consideran el patrón de los bailadores de joropo. Oficialmente, San Pascual es patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna, pero en la mentalidad popular también es patrono, uno, de las cosas perdidas. Digamos que en la región de Sogamuxi la mayoría de la gente lo asocia a las cosas perdidas en un amplio sentido. Cuando yo estoy enfermo, perdí la salud, entonces le hago una manda a San Pascual para alentarme. Cuando se me pierde una novilla, yo le hago una manda para que la novilla aparezca. Cuando está lloviendo mucho o cuando está haciendo mucho verano, yo le hago una manda a San Pascual para recuperar la cosecha, para mantener la cosecha. Esto es en un amplio sentido como cosas perdidas. Y más recientemente he encontrado que, a raíz de mi viaje a España, que en algunos territorios de España es el santo de las cosas perdidas, de las cosas difíciles e imposibles. Entonces, ese patronazgo que aquí está en la mentalidad popular es también internacional. Permítanme contar una anécdota. En la vereda Venecia, a una familia se le pierde una novilla de 18 meses. Era una novilla muy querida, hagan de cuenta la pirinola de Jorge Veloso. Era la vaca más querida, la novillita más querida. Todavía no era vaca, era novilla, era señorita. La familia ofrece un baile a San Pascual para que la novilla aparezca. Y con estos ojos que se han de tragar los gusanos, el domingo a mediodía, para cerrar la fiesta, la novilla llega, solita. Y yo digo, por Dios, el santo hizo el milagro.
pero para que la novilla llegara, mataron otras 2 novillas, 3 corderos, como 10 gallinas, no sé cuántos bultos de papa, etcétera. Yo decía, en esa época que yo todavía no era devoto, decía, pues qué pendejada, yo prefiero que me pierda, ¿cierto? Hoy en día que ya entiende uno la devoción, la religiosidad, el fervor con el que se hace, pues entiende uno también el peso que eso tiene dentro del fervor y la fe. Entonces, patrón de las cosas perdidas, de los bailarines de joropo, los llamamos colombo-venezolanos, de los cocineros en gran parte de España y Portugal, y del Santísimo Sacramento del altar para las comunidades franciscanas en particular.